¿sí? Entonces, chicos, entramos al capítulo de semejanza, ¿cierto? Definimos rápidamente lo que era una razón, que era un cociente entre dos cantidades. También acordamos que una proporción era una igualdad de dos razones. Vimos algunas propiedades de las proporciones, ¿cierto? Que se derivan directamente de simplemente las fracciones, los cocientes y cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces vimos aquí harta equivalencia. eh, bueno, la del producto, ¿cierto? Si tengo dos equivalencias, tenemos la igualdad de el único término distinto, ¿cierto? Si sumamos términos en el numerador o en el denominador, dependiendo del término que sumemos, también, ¿cierto? Sigue considerando la igualdad. Y de la misma manera, si tengo muchas equivalencias o n equivalencias de razones, entonces también podemos tener la equivalencia de la suma de ellas. Todo esto generalmente sirve para aplicar cosas ahí entre las medidas en algún momento, ¿ya? Y entre las proporciones o las razones que hay entre las medidas. Entonces ahí vamos a poder utilizar muchas de estas cosas, ¿cierto? Como a veces sale el paso mágico, ¿cierto? Uno dice, esta igualdad es equivalente a tal cosa, y si uno se pone a construirlo rápidamente, entiende que es cierto, ¿cierto? Que es verdadero el enunciado. Sin embargo, a veces es un poco artificioso esta cosa, ¿cierto? De, de sumarse términos medio raros para que la cosa siga dando la igualdad, ¿cierto? Pero bueno, todo va a salir finalmente de las propiedades de las proporciones y vamos a tratar de destacarlo de todas maneras. Bueno, entonces vimos algunas definiciones, probamos el lema 1, que fue bastante extenso, que es el teorema fundamental del paralelismo. Bueno, vamos a anunciarlo porque los ocuparemos estos probablemente. Si recordemos, tenemos tres o más rectas paralelas. Estas determinan segmentos congruentes en una secante. Entonces, determinan segmentos congruentes con cualquier otra de las secantes. Entonces tenemos puras rectas paralelas, una de las secantes, la cual hace que tengamos segmentos congruentes, ¿cierto? Entonces, por cualquier otra secante que pase y corte a todas estas paralelas, nuevamente vamos a tener segmentos congruentes. Ese es, digamos, lo que nos quiere decir. El teorema 90, en tanto, nos dice que, dado un número entero n y un segmento, existen puntos en el interior del segmento que lo dividen en n segmentos congruentes. Y recordemos que esto lo hicimos, ¿cierto?, con el axioma de Arquímedes, que era el que nos permitía medir, ¿cierto?, medir algunos de los trazos o de los tramos. Entonces definimos los segmentos conmensurables, inconmensurables, ¿cierto?, si su medida era un número racional, o bien inconmensurable en el caso que el segmento tiene una medida irracional. Así probamos el teorema 91, ¿cierto? Uno de los grandes íconos de la geometría euclidiana. Y bueno, notarán, ¿cierto?, que en la escolaridad, generalmente todos aquellos que en el futuro ejerzan la docencia o en el presente, notarán que el teorema de Tales es un objeto de estudio a partir desde entre octavo, primero medio, y nunca se termina de ver el teorema de Tales, ¿cierto? Porque se adecua cada vez, se, se extienden más cantidad de paralelas, ¿cierto? Los triángulos y cosas por el estilo, así que el teorema de Tales es un objeto importante dentro del curso. Entonces esto nos dice que si tenemos tres o más paralelas que cortan a dos o más secantes, entonces los segmentos que determinan en ellas son proporcionales. Ese también fue una demostración bastante extensa, ¿cierto? Y aquí quedamos, entonces, el enunciado del teorema 31, que es el teorema de Tales en el triángulo. Entonces esto nos dice que toda recta paralela a un triángulo, a un lado del triángulo, perdón, y que corte los otros dos lados, divide estos lados en segmentos proporcionales. Entonces en este caso, observamos el dibujo, tenemos el triángulo ABC y tenemos el segmento EF paralelo al lado BC, ¿cierto? Y lo que nos dice entonces es que divide estos lados en segmentos proporcionales. Entonces, ¿cuáles serían estas proporciones? ¿Cuáles podrían ser estas proporciones, cierto? Entonces podemos tener que AB es a EB, como AC es a AF, ¿cierto? También podemos encontrar que AB es a AE, como AC es a AF. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos quiere afirmar este corolario. De todas maneras, vamos a anotar esa pequeña observación. Vamos a compartir todo. Entonces, como observación, en este caso un corolario, ¿cierto? Sale del teorema aplicado anteriormente. Entonces diremos que lo que afirma este corolario
que si tenemos entonces el segmento EF paralelo a BC, entonces divide estos lados en segmentos proporcionales, ¿cierto? Lo que quiere decir en el fondo es que EA sobre EB, tenemos EA sobre EB, están en la proporción respecto al segmento FA y FC, ¿cierto? Ahora, por las propiedades de fracciones, ¿cierto? Las que dijimos en el recordatorio, o de proporciones, ¿cierto? Entonces, si en la primera razón sumamos en el numerador, le sumamos el denominador, entonces nos decía que esto era equivalente. Entonces, oh, perdón, EA, M más EB. Entonces, por otro lado tenemos FA más FC sobre FC. Y de igual forma, si en el denominador, si lo sumamos en el denominador, entonces tendríamos EB más AE o EA. Entonces, por suma de segmentos, ¿cierto? Tenemos que FA más FC es AC, ¿no? Y que EB más EA es AB. Entonces, luego, esto es equivalente a tener AB, EB, igual a la razón entre AC y FC. De la misma manera, tenemos AB, AE, son con AC y AF, ¿cierto? Entonces, de estas razones, o de estas proporciones, mejor dicho, ¿cierto? Que podemos deducir en el final, nos permiten enunciar un siguiente corolario. Entonces, el corolario 32 nos dice que dos lados de un triángulo son proporcionales a los segmentos que en ellos determina cualquier recta paralela al tercer lado. Entonces, cualquiera de los dos lados lo podemos relacionar justamente como vimos a través de la suma de los segmentos, consecuencia de las propiedades de las proporciones o bien de las fracciones. Entonces, ah, 32, así. Entonces ahora enunciamos un nuevo teorema, el teorema 92, o bien conocido como el recíproco del teorema de Tal en el triángulo. Nos dice que si una recta intersecta dos lados de un triángulo en segmentos proporcionales, entonces la recta es paralela al tercer lado del triángulo. Entonces, ¿cierto? Al ser el recíproco, en el fondo lo que estamos cambiando son las condiciones, ¿cierto? O sea, comenzamos con la tesis y como consecuencia debemos tener la hipótesis del teorema de Tal en el triángulo. Entonces vamos a ver la prueba de este teorema. Entonces, bueno, entonces como adelanto un poco, ¿cierto? Bueno, estamos en semejanza, ¿cierto? Vamos a ver los criterios de semejanza que son muy parecidos a los de congruencia, como dijimos en algún momento. Y el fuerte al que queremos llegar es al teorema de Pitágoras, ¿cierto? Hemos visto toda una asignatura prácticamente para poder probar el teorema de Pitágoras, que como bien sabemos, ¿cierto? Casi no existe persona que no conozca el teorema de Pitágoras. De hecho, me atrevería a decir que en el mundo no existe alguien que no lo conoce. Quizás no que se lo sepa como enunciarlo, pero que, que nunca haya escuchado el teorema de Pitágoras, me parece que no puede existir alguien. Siempre cuando uno dice que es profe de matemática o algo así, al tiro dicen, el teorema de Pitágoras. Y de cualquier origen, sí, sí, sí le ha pasado, como para...
Para comentar que conocen algo de matemáticas, les dicen que el teorema de Pitágoras se lo saben. Y entonces consideremos el triángulo ABC, como en el dibujito. L, una recta, tal que intersecta el segmento o el lado AB en el punto E. Entonces, tal que, ahora aquí abajito, entonces tenemos que E, punto E. Entonces, la intersección entre el lado AB y la recta L. Por otro lado, tenemos que la intersección entre L y el lado AC es F. Entonces, F, el punto F, es la intersección entre el lado AC y esta recta L. ¿Sí? Y de tal manera que cumple la hipótesis. Entonces, nuestra hipótesis nos dice que esta recta intersecta los dos lados del triángulo, ¿cierto? Ya fijamos estos puntos de intersección E y F respectivamente, y lo hace en segmentos proporcionales. Entonces, la tercera parte de la hipótesis, ¿cierto? Es que AE es a EB, como AF es a FC. ¿No? Ahí tenemos entonces todo. Ya. Entonces, dado el quinto postulado, vamos a poner que por Playfair, recordemos que generalmente nos referimos al quinto postulado o Playfair cuando utilizamos el hecho de que por un punto exterior de una recta pasa una única paralela, ¿cierto? Recordemos que en rigor el quinto postulado, ¿cierto? Nos decía, digamos, una cosa un poco más enredada respecto a lo que en realidad uno utiliza, que es este hecho de que tenemos una única paralela para un punto, ¿cierto? Entonces, por este postulado, sabemos que por el punto E pasa una recta paralela, ¿cierto? Entonces pasa una recta paralela, vamos a llamar L', que es paralela al tercer lado, ¿cierto? Es decir, a BC, la cual intersecta a el lado AC en un punto que llamaremos F'. ¿Sí? Bueno, esto sabemos que también lo podemos escribir de la misma manera, ¿cierto? Podemos escribir que L' intersectado AC es F', ¿cierto? Como punto. Para, si alguien quiere evitar escribir todo esto, ¿cierto? O al menos la segunda línea. Entonces, tenemos que intercepta al lado AC en F', y por corolario 31, que es el teorema que acabamos de ver, ¿cierto? Teorema de Tales en el triángulo, se tiene entonces se tiene que AE B a F', F'C. Es decir, si esto lo dividen en segmentos proporcionales, luego AF es AFC, como AF' es AF'C. Y por propiedades del triángulo, perdón, por propiedades de las fracciones o de las proporciones, entonces tenemos que FC es a AF, como F'C es a AF'. O sea, nuevamente por propiedad de las fracciones, tenemos que FC más AF sobre AF es igual a F'C
más AF' sobre AF', equivalentemente, oh, equivalentemente, ¿cierto? Por suma de fracciones, perdón, de segmentos, o de medida de segmentos. Esto es AC sobre AC sobre AF'. Entonces recordemos que por las propiedades nuevamente de fracciones, cuando teníamos este tipo de equivalencia y había solo uno que era distinto, sabíamos que entonces cumplía con ser equivalente. ¿Sí? Entonces luego, perdón, luego AF es igual a F'. Recordemos también que cuando no le colocamos la rayita arriba, ¿cierto? De segmento es porque nos estamos refiriendo a su medida, ¿cierto? Entonces recordemos que son razones, son proporciones, son relaciones que establecemos entre sus medidas. ¿Ya? Entonces ahí digo esto para no ir colocando aquí la rayita, ¿cierto? Para que no cometan, digamos, un error muy sencillo de poder evitar. Entonces, como sabemos ahora, por ejemplo, ahora que sabemos que sus medidas son iguales, ¿cierto? Podemos concluir que entonces los segmentos son congruentes. Y como f y f' están del mismo lado, con respecto al punto A, entonces, por axioma de construcción del segmento, tenemos que ellos coinciden, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que el segmento EF es paralelo con el segmento BC, perdón. Bueno, entonces en el fondo vimos que L', ¿cierto? En realidad es L, ¿cierto? Si lo vemos acá en el dibujito. Bien, entonces así hemos concluido el recíproco del teorema de Thales en el triángulo. Entonces, de forma similar, se pueden probar otros recíprocos, en particular el recíproco del corolario 32. Este nos dice que si dos lados de un triángulo son proporcionales a los segmentos que en ella determinan una recta que intersecta los lados, entonces esta recta es paralela al tercer lado del triángulo. Es decir, el recíproco del teorema de Thales en el triángulo, si lo unimos, ¿cierto?, con el corolario 32, nos da el corolario 33. Entonces, en el fondo ahí la prueba, la demostración, digamos, es fome, ¿cierto? Porque uno utiliza este corolario y luego utiliza el recíproco nuevamente, ¿cierto? Como uno estudia, ¿cierto?, los libros, generalmente los libros de álgebra, cuando se demostración y dice directo del teorema 32, ¿cierto? Cosas por el estilo. Aquí, digamos, sería exactamente lo mismo. Directamente, se sigue directamente del recíproco del teorema de Thales y del corolario anterior. Bien, entonces luego tenemos el teorema 93. Entonces sí vale la pena anunciar, probar y todo lo que respecta. Entonces tenemos el teorema 93. Entonces recibe como nombre las propiedades métricas de la bisectría en el triángulo. Y lo que nos dice es que la bisectriz de un ángulo, de un triángulo, divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. Entonces, esta vez cierto no son congruentes, sino que existen una razón entre estos. Bien, entonces para la prueba, aquí el dibujo, ¿cierto?, nos da el torpedo, ¿no? Vamos a tener que construir un triángulo congruente.
¿cierto? De alguna manera que podamos utilizar el teorema de Tal en el triángulo. Entonces, vamos a considerar el triángulo ABC, vamos a considerar AB, o la semirecta AB, como la bisectriz del ángulo del vértice A, ¿sí? Donde B un punto que está en el interior del segmento BC. Entonces, lo que queremos ver es que esta bisectriz, ¿cierto?, divide el lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos una razón entre BC y VC, esto está en proporción con respecto a los lados AB y AC, ¿cierto? Entonces, diremos que entonces tenemos AB, bisectriz de A, vamos a decir en el triángulo ABC, con B en el interior del segmento BC, ¿cierto? Que es el lado opuesto del triángulo. Entonces, veamos que si tenemos una relación entre BV y VC, entonces esta está en razón con su lado, que sería con AB, y VC con respecto a AC. Ya. Entonces, el dibujo, ¿cierto? Nos dice un torpedo nuevamente. Lo que queremos para aplicar el teorema de Tales necesitamos una paralela, ¿cierto? Entonces, por el quinto postulado nuevamente, por Playfair, podemos fijar un punto tal que pase una recta paralela a, en este caso, a la bisectriz. ¿Ya? Entonces vamos a fijar un punto D, existe este punto D de tal manera que tenemos una recta paralela. Entonces, por Playfair, tenemos que por el punto C pasa esta recta L, que es paralela con AB. Además, la intersección entre L y AB como recta, como extensión de recta, ¿cierto? Va a ser este punto D, que está aquí arribita, ¿cierto? Entonces, si extendemos AB como recta, en algún momento va a intersectar con L en este punto D que está aquí arribita. Entonces tenemos paralela, ¿cierto? Entonces sabemos que si hay una secante que los corta, en este caso si notamos el lado AC como secante, tenemos ángulos alternos, ¿no? Alternos internos entre paralelas. Entonces, por ángulos alternos internos entre paralelas, tenemos que el ángulo BAC es congruente con el ángulo ACD. Así que están aquí marcaditos. Y de la misma forma, por ángulos correspondientes, tenemos BAV con ADC. Y por ángulos correspondientes, entre paralelas, tenemos que BAV congruente con el ángulo ADC. Pero como AV es bisectriz por hipótesis, entonces
tenemos que estos dos ángulos son congruentes, ¿cierto? Que sería el ángulo VAC y el ángulo BAV. Entonces tenemos que BAV era congruente con VAC como ángulo, ¿cierto? Luego, entonces por transitividad, tenemos que ADC es congruente con ACD. Entonces, considerado esto, y por el teorema del triángulo isósceles, se tiene que el triángulo ADC es isósceles. Y por tanto, tenemos que sus lados respectivos son congruentes, ¿cierto? Luego, por el corolario 32, ¿cierto? Recordemos que este era el teorema de Tales en el triángulo. Tenemos que existe una proporción entre sus lados, ¿cierto? VB, VC, como AB es a AD, ¿cierto? En este caso, sin primas. Este. Luego, entonces tenemos que VB es a VC, como AB es a AC, ¿cierto? Por la congruencia de los segmentos del triángulo isósceles, ¿cierto? Y así entonces tenemos lista la prueba. Entonces tenemos que la bisectriz de un triángulo divide el lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. Entonces hoy día parece ser el día de los recíprocos, ¿cierto? Por lo tanto, este teorema también tiene un recíproco. Entonces, si cambiamos el sentido de las condiciones, tenemos que si una recta que pasa por el vértice de un triángulo divide el lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados, entonces esa recta es bisectriz del ángulo ubicado en el vértice por donde pasa la recta. Entonces, este también se puede probar. Entonces, por hipótesis, nuevamente, ¿cierto? Vamos a suponer que sucede casi todo lo anterior, exceptuando de que AV es la bisectriz, ¿cierto? Es lo que queremos probar esta vez, pero sí tenemos la proporción. Entonces tenemos ABC con AB, vamos a decir una recta B, vamos a decir por algo de reacción, ¿cierto? Donde AB como recta con B en el interior del segmento BC. Entonces B está ubicado de tal manera que existe esta proporción, ¿cierto? Que sería que BV es a vez VC como AB es AC. Entonces,
veamos que AV es bisectriz. En este caso, del ángulo A, ¿cierto? Bien, entonces por quinto postulado nuevamente, generalmente muchas veces los recíprocos son casi hacer lo mismo y cambiar el orden a los pasos de la demostración. Bueno, no muchas de las veces, ¿cierto? Cuando uno tiene suerte, digamos que funciona. Entonces por Pfeiffer nuevamente, tenemos por el punto C, pasa una recta L que va a ser paralela a C. Perdón, a U, ¿cierto? Que es la candidata a bisectriz. Y tenemos que la intersección va a ser este punto D, ¿cierto? De la misma manera, entre L y AB, ¿cierto? Que sería el punto de acá arriba, así de la misma manera que la demostración anterior. Entonces, como tenemos que L es paralelo con AV, entonces, por corolario 32, ¿cierto? Esto lo divide en las siguientes proporciones, ¿cierto? Era BV, perdón, VC, esa AB y esto es AD, ¿cierto? Pero por hipótesis, tenemos esto, ¿cierto? Nuevamente solo para no copiarlo, no. Entonces, por hipótesis, tenemos esta proporción. Entonces, nuevamente, como vemos, ¿cierto? Que tenemos AD y AC por las propiedades de las proporciones que habíamos visto anteriormente, tenemos entonces que AB es a AC, como B, AB, perdón, es a AD, ¿cierto? Y de esta situación teníamos que podíamos afirmar que AC y AD eran congruentes, ¿cierto? Entonces esto era por propiedades de las proporciones o de las fracciones, ¿cierto? Tenemos que AC es AD. Entonces así tenemos que AC es congruente con AD como segmentos. Entonces, ¿cierto? Si sus medidas son iguales, entonces los segmentos son congruentes. Y si son congruentes, entonces tenemos que el triángulo ADC es isósceles. Y por teorema del triángulo isósceles, tenemos que es los ángulos correspondientes, que serían ADC, son congruentes con el ángulo ACD. ¿Listo? Por otro lado, por alterno interno, entre paralelas, tenemos que VAC es congruente con ACD y por correspondiente entre paralelas, tenemos que BAV es congruente con ADC.
Luego tenemos entonces que BAV es congruente con VAC. ¿Cierto? Por transitividad aquí de las anteriores. Esto quiere decir que AV es bisectriz del ángulo A, del vértice A, ¿cierto? Del ángulo interior. Entonces sí, hemos probado el recíproco del teorema anterior. Bien. La siguiente propiedad, ¿no? Otro teorema. Bueno, hemos visto muchos teoremas. Bueno, en realidad me parece que hemos visto poco. Hemos visto como 3 teoremas, solo que también hemos visto sus recíprocos y por eso hemos probado varias cosas igual. Entonces, el actual teorema número 95 nos habla acerca de las propiedades métricas de la bisectriz exterior de un triángulo. Entonces nos dice que la bisectriz de un ángulo exterior de un triángulo que no sea paralela al lado opuesto divide exteriormente al lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. Entonces, lo que uno quiere ver en el fondo aquí, notemos, entonces tenemos el triángulo ABC y tenemos distintas paralelas, ¿cierto? Entonces uno extiende aquí este punto, tiene L, ¿cierto? De tal manera que tenemos una paralela con esta recta. ¿Ya? Tenemos E, una extensión de la recta de esta misma forma, porque lo que queremos hacer es un análisis con respecto al ángulo exterior, ¿cierto? Entonces en este caso estamos notando el ángulo EAC, ¿cierto? Considerando el ángulo EAC como el ángulo exterior de este segmento, o en el vértice A. Bien. Entonces, consideremos el ángulo exterior, como dijimos, EAC. ¿Ya? Entonces, si consideramos, ¿cierto?, este triángulo. Entonces, este ángulo exterior, EAC, y lo que necesitamos aquí entonces es la bisectriz de un ángulo exterior, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el enunciado. Entonces vamos a considerar AV', la bisectriz de este ángulo exterior. Entonces vamos a tener ahí la congruencia entre EAV' y V'AC, ¿cierto? Entonces sea AV', bisectriz del ángulo exterior EAC en el triángulo ABC, ¿cierto? Donde V' está en la recta ABC, ¿cierto? La extensión de la recta ABC, y de tal forma que C está entre B y V'. Entonces, lo que queremos ver es que divide exteriormente al lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. Entonces tenemos que V'B y V', ¿cierto? Y tenemos V'A. A ver, espera. Divide exteriormente al lado opuesto. Ya, sería entonces al lado BC en segmentos proporcionales al otro dos lados. Ya, entonces tenemos VB y tenemos V'C. Y con respecto a todos lados. Entonces tenemos V'B, V'C. Y la proporción entonces va a ser con respecto a los otros dos lados que serían AB y AC. AB y AC. Entonces la que llega hasta B va con AB. Sí, y la que llega con C está con AC. Ya, perfecto.
Entonces esa es la proporción que queremos ver. Entonces vamos a partir de la misma manera, con el quinto postulado. Entonces por Playfair tenemos que por C pasa esta recta L paralela a V', y tenemos que D es la intersección entre L y AB. Vamos a decir AB como recto. Entonces luego tenemos por ángulos alternos, internos entre paralelas. Oh, perdón. Alternos. Oh, perdón, me equivoqué. Tenemos que V' AC es congruente con ACD, perdón. Ahora, por correspondientes entre paralelas, ¿cierto? Tenemos que EAV' es congruente con ADC como ángulo. Pero como AV' es hipótesis, era bisectriz, ¿cierto? Entonces, como AV' es bisectriz, entonces lo que ganamos es que CAV' es congruente con el ángulo V'AE. Luego, de la transitividad, tenemos que ADC es congruente con ACD. Por teorema del triángulo isósceles, o 15 creo que era, teorema del triángulo isósceles, ¿cierto? Tenemos los ángulos congruentes, entonces se tiene que el triángulo ADC justamente es isósceles. Y por lo tanto, las medidas de sus lados son iguales, ¿cierto? Lo que implica que sus segmentos son congruentes. Por corolario 32, recordemos que este era el teorema tal en el triángulo, ¿cierto? Tenemos que V'B respecto a V'C están en la relación respecto a AB y AD. Pero hemos visto que AD y AC son congruentes, entonces esto es AC, ¿cierto? Entonces aquí ponemos luego y así hemos probado aquella proporción que buscábamos. Bien, entonces para terminar, vamos a anunciar el teorema 96. La demostración se dejará como ejercicio porque si se han dado cuenta, la última
3 demostraciones hemos usado lo mismo. Hemos cambiado un poquito el orden, ¿cierto? Pero en todas hemos establecido exactamente lo mismo. Tal en el triángulo, el corolario del tal en el triángulo, ¿cierto? Y de ahí salen todas las proporciones respecto a esa construcción. Entonces el recíproco del teorema anterior, es decir, del 95, nos dice que una recta que pase por el vértice de un triángulo y que divide la prolongación del lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados, entonces es bisectriz del ángulo exterior. ¿Cierto? En el fondo, si se dan cuenta, cada vez que enunciamos un recíproco es literalmente ver el teorema anterior y cambiar, ¿cierto? Cambiar desde donde dice, bueno, aquí no hay un entonces, ¿cierto? Pero después de la coma. Entonces sí, tenemos que este segmento, candidato bisectriz, ¿cierto? Divide exteriormente el ángulo opuesto a segmentos proporcionales a otros dos lados, entonces es bisectriz, ¿cierto? Entonces bisectriz. Bien, entonces hasta ahí vamos a quedar hoy. Mañana vamos a continuar con las divisiones armónicas y enarmónicas y tratar de llegar ahí a las divisiones de los segmentos para poder llegar a Pitágoras pronto. ¿Ya? Vamos a tratar de llegar lo más pronto posible a Pitágoras, que ahí las demostraciones ahí son, bueno, la de Pitágoras en particular no es sencillita, pero la ley de coseno, la ley de seno, ¿cierto? Y un poco más entretenido puede ser. Más razonable, digamos, que esta demostración es constructiva. Eso.